un acontecimiento desde el año pasado cuando hizo su primer ingreso Neptuno en Aries, y esto fue más o menos, calculen ustedes, por ahí en marzo del 2025. Ahora estamos cerrando lo que es la última semana del mes de enero, y para esto vamos a tener no solamente la entrada de Neptuno en Aries, sino todo un estelium en el signo de Acuario. Esto hace claramente que entremos en una vibración distinta, que empecemos a cerrar dentro del cierre, que empecemos a ser como más conscientes de todo lo que nosotros hemos venido viviendo en las últimas décadas. Neptuno, al hacer su ingreso en Aries el día lunes 26, nos convoca a todo un arsenal muy diferente y cambio energético, planetario, vivencial, administrativo, incluso profesional, de identidad espiritual. Neptuno mueve muchísimas cosas, porque Neptuno está conectado con las ideas, con las ilusiones y lo que nosotros queremos ver realizado. Puede llegar a ser la misma ilusión, la misma desilusión, pero ¿cómo vivir sin ilusionarnos? ¿Cómo vivir sin tener la idea o tener presente que el mañana puede ser muchísimo mejor? ¿Cómo poder vivir y quitar la sustancia de lo que yo quiero ver materializado en mi vida, como por ejemplo sueños? Pues esto es casi que imposible que no tengamos una energía de Neptuno en el signo de Aries y que no lo sintamos de manera colectiva. Entonces todo esto lo vamos a empezar a vivir la otra semana, ya a puertas de cerrar este mes de enero, y por eso era importante que nos reuniéramos hoy sábado para mirar a través del horóscopo, ir cortando pequeñas fracciones. Claro, todos vamos a vivir los eventos astrológicos, todos vamos a vivir a Neptuno en Aries. Va a ser una influencia o está siendo una influencia que se siente a nivel político, se siente a nivel de masas, se siente a nivel espiritual también, a niveles migratorios, a niveles energéticos también lo podemos, digamos que sentir un poco más hacia dónde migra, y vamos a tener una semana, una de las semanas del año, creería yo, de muchísimo valor astrológico. Esta entrada triunfal de Neptuno en el signo de Aries es definitivo, porque el año pasado ocurrió esto más o menos por allá en marzo de 2025, pero la particularidad fue que hizo un ingreso a Aries y se devolvió. Entonces esta línea marcó como una pincelada de lo que nosotros vamos a empezar a vivir de manera colectiva, y de otra parte hizo la retrogradación al signo de Piscis con Saturno para recordarnos que hay algunas partes y algunos finales que todavía no habíamos hecho, de manera personal, de manera colectiva, a nivel de nuestra psique, a nivel de nuestra forma de interpretar las cosas. Entonces, vale la pena analizar este